Hola amigos, amigas, creyentes, hermanos, todos. Hoy me trajo a reflexión el poder de la palabra de Dios, ¿no? Y cómo es que obra en la vida de quienes la escuchan, la estudian, la meditan, la leen, la internalizan en sus vidas diariamente, ¿no? Pero también es para el que la predica, ¿no? Y estaba reflexionando bastante sobre eso, ¿no? Y hay un pasaje en Hebreos 4:12 que habla al respecto y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, se ve como un profundo, ¿no? Se ve así como, oye, qué poder hay ahí, ¿no? Todo lo que hace la palabra de Dios, imagínate. Cualquier parte de la palabra de Dios que tú leas es viviente, ¿no? La palabra escrita es llamada palabra viviente, o sea, la Biblia, el libro de la Biblia es una palabra viviente, es viva, ¿no? Y la expresión se refiere principalmente a la palabra escrita de Dios, las sagradas escrituras, ¿no? Como lo dije ahora, ¿no? Y toda la palabra de Dios revela a Jesucristo. La Biblia desde el principio hasta el fin, si nosotros profundizamos en su estudio, estamos recibiendo la profecía y el mensaje de Jesús, ¿no? Es como un marco viviente donde se plasma de principio a fin la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo 12, ¿verdad? Podría señalar tanto la palabra escrita como la palabra viviente. No solamente está escrita, sino también es viviente, tiene vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros recalcamos el término que es viviente, ¿no? Porque Jesús, el Dios vivo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Está reflejado ahí, está revelándose ahí al hombre, ¿verdad? ¿Y por qué es eficaz? Porque es activa, porque te da energía. Así que la palabra de Dios es viva, pero también te da energía, te da ánimo, te levanta, te fortalece, ¿verdad? Te alimenta espiritualmente, te transforma, te cambia, te renueva, te regenera, te hace una nueva persona, ¿no? Y también dice que es más cortante que espada de dos filos. ¿Y por qué será eso? ¿Sabes por qué? Había hay un, hay un, había un profesor, ¿verdad? Que le hablaba a unos jóvenes estudiantes y predicadores, ¿no? Un maestro seguro de la palabra le estaba hablando a ellos y les decía, ¿verdad? Que recuerden que cuando ustedes prediquen la palabra de Dios, ¿verdad? Que es viva y es muy afilada, ¿verdad? Que quiere decir que esa palabra generalmente, ¿verdad? Es una palabra que está dirigida no solamente a las personas que tú le estás predicando, sino que también es para ti, ¿verdad? Y es eficaz y es afilada, pero es una espada de dos filos, les decía el profesor, ¿no? Puede cortar en dirección a la congregación porque tú estás mandando un mensaje a ellos, ¿no? El Señor te dice, oye, mira, hay que hablar de esto. Pero también, ¿verdad? Por otro lado, también te corta a ti, al predicador, porque también esa palabra es para ti, no es solamente para la congregación, porque el Señor la pone para la congregación y para el predicador. Entonces este maestro les recomendaba y les decía, no prediquen ustedes nada que no se estén predicando a sí mismos. O sea, cuando tú estés predicando, predica algo que también te alimente a ti, ¿no? Y uno descubre muchas veces que se encuentra predicándose a sí mismo. A mí me ha pasado varias veces, o que generalmente, o quizás siempre, ¿no? Siempre que yo predico algo, a mí yo también recibo, y recibo bastante, y crezco, y el Señor es tan bueno que Él siempre está pendiente de todos nosotros para ayudarnos, ¿verdad? A corregir, a enderezar nuestras veredas, ¿no? A avanzar. Por eso es una espada de doble filo, ¿no? Y nos puede ocurrir que quizás el sermón no haya sido para ninguna otra persona, pero lo fue para uno mismo.
sea, de repente yo terminé de predicar y resulta que el mensaje me cayó a mí completo, como dicen, completito para mí, como puede haber sido para algún otro hermano, ¿no? Y por eso dicen que la espada de Dios, la palabra de Dios es una espada de doble filo, ¿no? Corta en ambas direcciones, hacia el que habla y hacia el que la está escuchando, ¿no? Entonces, y como es una espada que corta, ¿verdad? También es una espada que penetra eficazmente, ¿no? Y el apóstol Pablo lo dijo en el libro de Tesalonicenses, te lo voy a leer, el primero del libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que dice así: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Entiendes? Es palabra de Dios. Este es el propósito de la palabra de Dios: curar, causar un efecto en ti y en tu vida. ¿Y por qué no curar tus heridas? Las heridas espirituales que tienes de tu alma, ¿no? La palabra de Dios nos mantendrá apartados del pecado. Siempre la palabra de Dios. Cuando tú permanentemente estás caminando en la palabra de Dios, estás repasando, leyendo la palabra de Dios, ella te va a ayudar a apartarte del pecado. O tal vez puede pasar lo contrario, que el pecado te mantenga apartado de la palabra de Dios. Hay dos cosas: o la palabra de Dios te aparte del pecado, o sea, el pecado el que te aparte de la palabra de Dios. Y en eso debe ser reflexivo, ¿verdad? Entonces, solo la palabra de Dios puede dividir el alma y el espíritu. También puede dividir las coyunturas y los tuétanos. Es decir, que la palabra de Dios puede entrar en nuestra propia carne y hacer una distinción. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad y el poder para cambiar y transformar a la persona, ¿verdad? El Salmo 32, 3 dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como dice, penetra hasta los tuétanos. La palabra de Dios ocupa frente a nosotros el papel de juez, ¿verdad? Él es el que está, Él es el rector, el que rige nuestra vida, ¿no? Y es el pecado el que mantiene hoy a las personas alejadas de Jesús. No es la palabra de Dios, es el pecado. Que muchas veces las personas se apartan de la palabra de Dios para no reconocer o no darse cuenta de sus pecados, ¿verdad? La palabra de Dios penetra en las profundidades del ser humano y trata en el corazón. Entonces ya sabemos que la palabra de Dios tiene poder, poder transformador, poder redentor, poder justificador, poder purificador. Mira, solamente haz la prueba para que tú veas. Que hoy la palabra de Dios penetre profundamente en tu vida y tu corazón. Que te regenere, que te renueva, hasta llevarte a vivir a la altura y la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que sea así. Que toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la gracia, misericordia y paz esté hoy en tu vida. Que Dios te bendiga.